Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Recientemente han tenido lugar las elecciones en el Parlamento Europeo. Se ha hablado muchísimo de cuestiones políticas, de reacomodos, sobre la disposición que tendrán ahora los asientos, por decirlo de algún modo, de los partidos políticos europeos, pero de lo que no se ha hablado mucho últimamente es sobre las economías del bloque comunitario. Y para hablar sobre ello justamente estoy junto al presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? Hola Javier, encantado de estar contigo y con Sputnik. Muchísimas gracias a ti, Adrián, por haber aceptado la invitación. ¿Y qué podemos comenzar comentando de cómo es el actual panorama de la economía de la Unión Europea en general, Adrián? Bueno, como tú has comentado, yo creo que ha sido realmente muy llamativo en estas elecciones europeas, aunque tampoco es del todo nuevo, ¿no? Pero es muy llamativo hasta qué punto se han evitado los temas más importantes, ¿no? Bueno, lo que se está comentando en el ámbito geopolítico, ¿no? Resulta que estamos quizás a punto de una guerra de ámbito europeo, internacional, mundial, quizás, y en muchos países europeos este tema ni se ha mencionado. Pero algo similar ocurre con la economía. Resulta que, bueno, se han comentado algunos pequeños temas de tercero o cuarto nivel de importancia, pero, digamos, los retos, los problemas estructurales de Europa, de la Unión Europea, de lo que ha sido, digamos, el desempeño de las instituciones de la Unión Europea durante los últimos años, pues eso prácticamente no se habla. No se habla en buena parte. Yo creo que hay un problema de fondo en la configuración de la Unión Europea que es seguramente la falta de oposición, ¿no? Es decir, al final todos los grandes partidos en la práctica votan en los temas importantes de la misma forma en el Parlamento, luego se reparten los puestos de los diferentes comisariados en los distintos departamentos de la Comisión Europea, unos los socialistas, otros el Partido Popular, otros los liberales, de tal forma que al final aquello es un proyecto, digamos, de todos, ¿no? Entonces nadie se siente en una oposición con ganas de criticar, de analizar o de cuestionar lo que se está haciendo, ¿no? Pero claro, en el ámbito económico la verdad es que esto llama extraordinariamente la atención, porque hay un problema de fondo que la Unión Europea no funciona. Si queremos poner una fecha, probablemente podemos decir con claridad que no funciona antes del Tratado de Maastricht en 1992, que entró en vigor en 1993, en un momento en el que se suponía que Europa, por decirlo de alguna forma, se iba a comer al mundo, ¿no? Porque se acababa de producir la reunificación alemana, había una expectativa de, a través de la expansión al este, de que la Unión Europea estuviera configurada por 400, 500 millones de personas, con un alto nivel formativo, productivo, tecnológico, etcétera, con lo cual estaban, digamos, todas las bases puestas para que efectivamente Europa, desde el punto de vista económico, se comiera al mundo, ¿no? Bueno, pues no solo no ha sucedido eso, sino que ha sucedido todo lo contrario. Entonces, como en cualquier organización, lo lógico sería pedir responsabilidades, ¿no? Es decir, quitar del poder al grupo o grupos políticos que han hecho esa gestión desastrosa, o cambiar las instituciones que no son capaces de abordar los problemas de fondo de Europa, ¿no? Bueno, la realidad es que Europa era hace 30, 35 años, era aproximadamente un 30% del PIB mundial, ahora no es más que un 15% y bajando. Continúa bajando de forma continuada. Estamos en una situación de hundimiento demográfico muy relacionado con las estrategias económicas, en una situación de caída constante de la evolución de la productividad hasta una situación de estancamiento en los últimos 15, 20 años, y llamo estancamiento un crecimiento de la productividad anual inferior al 1%, ¿no? Que nosotros solemos comentar siempre como referencia para que los que nos oyen se sitúen. Es una situación muchísimo peor, radicalmente peor que la que tuvo, por ejemplo, la Unión Soviética en los últimos años, antes del cambio de sistema. Bueno, todo eso en un contexto en el que además esa situación económica tan negativa se ha ido manteniendo artificialmente a través de la sobreexplotación laboral de las mujeres, por un lado, y a través de un constante incremento del sobreendeudamiento, ¿no? Y claro, el sobreendeudamiento resuelve todos los problemas a corto plazo, pero hace cada vez más gordos los problemas de largo, ¿no? Entonces, claro, todo esto ha creado un contexto en el que, cara al futuro, además de haber tenido una evolución absolutamente negativa de estancamiento durante los últimos 20-25 años, mirando al futuro, recordemos que las expectativas son mucho peores, porque vamos a tener las consecuencias del hundimiento demográfico y la necesidad de hacer frente a ese sobreendeudamiento, que se nos va a echar encima en cualquier momento si no abordamos medidas de reducción de la deuda que a corto plazo también precisamente van a tener efecto contrario, por lo tanto va a ser negativas para el crecimiento económico, ¿no? Entonces, para la evolución económica. Bueno, ante una situación tan deteriorada, tan desastrosa y en la que sobre todo jamás se
se ponen los temas claves de la evolución económica de Europa encima de la mesa, pues parece que lo imprescindible en cualquier sistema, vamos a decir, democrático, que institucionalmente tenga un funcionamiento razonable, hubiera sido cuestionar a los líderes políticos que han gestionado la economía europea durante estos años, cuestionar las instituciones que no son capaces de cambiar a los líderes políticos, cuestionar a los grupos políticos que no ponen estos temas encima de la mesa, etcétera, ¿no? Pero claro, con lo que nos encontramos es con lo contrario, con que se siguen sin poner encima de la mesa los temas clave y, claro, sin poner encima de la mesa que detrás de esos problemas claves está una Unión Europea que no funciona, ¿no? Porque si se quiere, como hemos dicho antes, que dejó de funcionar más o menos aproximadamente a partir del Tratado de Maastricht de 1992. Claro, Adrián, porque tú hablas de pedir responsabilidades a los líderes europeos, ¿no? A quienes hacen los tejes-manejes, a los titiriteros, ¿no? Pedir responsabilidades en el contexto electoral, pero resulta que van los electores, los ciudadanos europeos, y dejan las cosas como están prácticamente, ¿no? Es como un gatopardismo, ¿no? Cambiar para que nada cambie, porque en definitiva, en el Parlamento Europeo siguen dominando las mismas fuerzas que antes de las elecciones, ¿no? Sí, claro, porque es que el problema de fondo es que entre esas fuerzas mayoritarias no hay diferencias, porque claro, el juego durante estos 30 años ha sido, bueno, pues que si en un momento determinado bajan el Partido Popular o los conservadores, pues suben los socialdemócratas, pero hacen las mismas políticas, o suben los liberales y hacen las mismas políticas, ¿no? Entonces, claro, el problema es que en los años 90, a partir de la caída de la Unión Soviética fundamentalmente, se produjo un consenso tal en las políticas económicas de todos los grupos de referencia, de todos los grupos importantes, todos ellos dentro del contexto neoliberal, de tal forma que a eso le añadimos lo que hemos comentado antes, ese especial consenso que se produce en las instituciones europeas, donde se reparten los partidos entre ellos los distintos organismos, los distintos comisariados, y al final todos tienen la sensación de que ahí están gobernando. Pues claro, es una situación en la que da lo mismo que ganen unos o que ganen otros, pero claro, es que entre todos esos partidos controlan el juego político y controlan sobre todo que en los propios debates electorales no salgan estos temas, ¿no? Y se hable eso de cuestiones de tercero o de cuarto nivel, pero los problemas de fondo no se pongan encima de la mesa. Yo creo que el problema de fondo es evidentemente institucional y estamos en un cajón sin fondo en el que entramos probablemente en los años 90 y del que por ahora no sabemos salir. Claro, la situación económica continúa deteriorándose, no conseguimos reducir la deuda, la amenaza demográfica la tenemos delante. Bueno, pues todo eso va a seguir estallando, ¿no? Mientras no haya, digamos, probablemente una nueva clase política que sea capaz de reconducir la situación, de analizar los problemas de fondo, plantear soluciones y hacerlo frente. Hay datos, Adrián, ¿no? Como que, por ejemplo, desde 2019 en Europa el gasto público ha aumentado un 63% y está a punto de superar el 50% del PIB. Entonces fueron 6,6 billones en 2019 y se han ido hasta los 8,4 billones en 2023, tras crecer nada menos que 1,9 billones en estos 4 últimos años. Y por otro lado tenemos el Pacto Verde, ¿no? Que ha provocado un descenso del 2,5% en la agricultura y solo ha conseguido un 1,9% de aumento en la industria. ¿Qué nos dicen estos datos, Adrián? Bueno, vamos a ver, podemos interpretarlo de forma distinta, ¿no? El incremento en el gasto público está muy relacionado con la crisis COVID, ¿no? Con cómo se abordó la crisis COVID. Claro, el problema del incremento del gasto público es sobre todo cómo se financia. Y esta ocasión se ha financiado con incremento de deuda, no incrementando los impuestos, sino incrementando la deuda. Y claro, este es un problema de fondo que hemos comentado antes de alguna forma, ¿no? El incrementar la deuda te ayuda a resolver todos los problemas a corto plazo, pero siempre dejando el grueso del problema para más adelante. Claro, el concreto, ese enorme problema de la deuda, que no es solo pública, es también privada, pues durante los últimos años, desde la crisis del 2008, se ha podido superar en base a las políticas monetarias, que han sido, por un lado, han mantenido los tipos de interés muy cercanos a cero, hasta hace un par de años, muy cercanos a cero, con lo cual eso facilita el que no estalle esa burbuja de la deuda, porque los costes de la deuda se mantienen contenidos, ¿no? Pero claro, en una situación de tipos de interés normalizados, eso acaba estallando, ¿no? Y cuando los tipos de interés al final se han tenido que subir, aunque fuese de forma moderada, en los 2 últimos años, lo que se ha hecho es mantener abierta la otra vía de la política monetaria, de la expansión cuantitativa, es decir, de la compra directa de deuda desde los bancos centrales, ¿no?
Con lo cual, eso ha contenido también los costes de la deuda pública artificialmente, ¿no? Pero claro, vemos cómo hay o bien por vía tipos de interés, o bien por vía expansión cuantitativa, pues hay una necesidad constante de intervención de los bancos centrales y del Banco Central Europeo, en nuestro caso, fundamentalmente, pues para evitar que esa burbuja de la deuda estalle. Pero bueno, estamos siempre con esos problemas de fondo que no se abordan. Es decir, nadie pone sobre la mesa qué hacemos para solucionar este problema de deuda en dos direcciones. Por un lado, qué hacemos para reducir esa deuda total, que bueno, está, según cómo se mira, alrededor de un 300% sobre la producción anual, cuando hay un criterio general de que el conjunto entre deuda pública y privada no debería superar un 100 o un 150% sobre PIB. En el caso europeo está en un 300-350% sobre PIB, dependiendo de cómo se mida, ¿no? Entonces, bueno, no hay, primero, ninguna fuerza política pone sobre la mesa un plan para reducir a niveles normales ese sobreendeudamiento, y tampoco hay un plan para decir cuál vamos a mantener el desarrollo económico a partir de ahora sin necesidad de recurrir constantemente al incremento de deuda. Es decir, tenemos que resolver, por un lado, el problema que se ha acumulado hasta ahora y, por otro lado, definir un modelo de desarrollo, un modelo económico que no dependa de un constante crecimiento de deuda. Que seamos capaces de mantener este desarrollo si ha de hacer lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Bueno, pero ni de lo uno ni de lo otro se habla. Simplemente se sigue girando la rueda hacia adelante y, bueno, los que vengan detrás tendrán que hacer frente a lo que les toque, ¿no? Parece que un poco esa es la mentalidad. Hablando de girar ruedas, nunca más apropiada tu frase, Adrián, resulta que la Unión Europea, o la Comisión Europea, mejor dicho, amenazó con imponer aranceles a vehículos eléctricos con batería hechos en China, alegando que se benefician de subvenciones desleales. Pekín considera la medida no solo ilegal, sino también perjudicial para la cadena mundial de suministro de automóviles. Como parte de una investigación en curso, la Comisión ha llegado a la conclusión provisional de que la cadena de valor de los vehículos eléctricos con batería en China se beneficia de subvenciones desleales que están causando una amenaza de daño económico a los productores BEV de la Unión Europea, revela la nota, ¿no? Anteriormente, quien se había pronunciado en contra de cualquier tipo de arancel contra los coches chinos había sido el propio canciller alemán Olaf Scholz, ¿no? Pero también desde Alemania han pedido algunas empresas que se impongan estos aranceles. ¿En qué puede derivar todo esto para los intereses de las economías europeas, Adrián? Bueno, esto es muy sintomático, sobre todo de la creciente debilidad de la economía europea en el mundo. Durante mucho tiempo, Europa y Estados Unidos han sido los líderes económicos del mundo y, en consecuencia, con ese ser líderes económicos, lo que han hecho es defender a toda costa el libre comercio internacional y explicar, digamos, con todas las justificaciones teóricas del mundo por qué eso de poner aduanas y poner restricciones al comercio internacional es algo malísimo, intolerable. El discurso ideológico, conceptual, ha cambiado radicalmente en los últimos años y, claro, ¿qué ha sucedido? Pues que nos hemos pasado del discurso habitual de los países ricos al discurso habitual de los países pobres, que son normalmente, históricamente, son los países pobres los que, a través de medidas restrictivas, pues aduanas, etcétera, intentan proteger su economía de los países ricos para que estos no invadan y no destruyan su propia industria, etcétera. Es curioso cómo si nos vamos hasta el siglo XIX, el posicionamiento fue el contrario, es decir, entonces teníamos una industria británica muy potente y en mitad del siglo XIX aproximadamente, que, bueno, como consecuencia de que la revolución industrial se produjo primero en Inglaterra, una industria más avanzada, y vendían en todo el mundo, y teníamos las industrias nacientes, por ejemplo, en Estados Unidos y en Alemania, que llevó a que Estados Unidos y Alemania se posicionaran con modelos económicos intervencionistas frente a una Gran Bretaña que era defensora a toda costa del libre comercio internacional, ¿no? Claro, esto cambió radicalmente en el siglo XX, precisamente por lo que hemos comentado, porque Estados Unidos y Europa eran los líderes económicos del mundo, entonces les interesaba vender sus productos en todo el mundo y, claro, apostar, evidentemente, a toda costa por el libre comercio. Claro, esto ha cambiado radicalmente en los últimos años y esto nos demuestra, es un síntoma clarísimo de la creciente debilidad de Europa. Europa está acudiendo cada vez más a argumentos de todo tipo para poner restricciones a productos de otros países, ¿no? Es cierto que aquí en los dos últimos años hay también un elemento geopolítico, es que a partir del estallido del
choque geopolítico que se abrió en Ucrania, primero contra Rusia, pero también las amenazas de carácter geopolítico contra China han sido constantes y siempre poniendo sobre la mesa la amenaza de una posible guerra comercial, ¿no? Una guerra comercial que hace daño a China, pero también hace daño a Europa, evidentemente, ¿no? Europa es el primer mercado de China y China es el segundo mercado de Europa después de Estados Unidos, ¿no? Pero claro, desde China la primera reacción era, digamos, pues bueno, estos europeos hablan y hablan, pero no se van a atrever a entrar con nosotros en una guerra comercial en la cual, pues igual nosotros más, pero para ellos iba a ser destructiva, ¿no? Claro, lo que pasa es que no saben hasta qué punto los europeos tenemos una mentalidad proclive al suicidio, ¿no? Y hasta qué punto tenemos unos dirigentes políticos a los que Europa y la economía europea les importa muy poquito. Bueno, suicidio, Adrián, o intereses propios particulares sin importar lo que le pase al ciudadano de a pie, ¿no? Ese es el tema. Es decir, que tenemos unos líderes políticos a los que, en función de intereses externos, que son intereses corporativos por un lado y intereses de Estados Unidos por el otro, pues toman continuamente medidas destructivas para su propia economía y para sus ciudadanos, ¿no? Y bueno, pues en esa dinámica estamos. Claro, este ha sido un tema extraordinariamente grave en Alemania en concreto, ¿no? Tú has mencionado estas declaraciones de Scholz. Claro que Alemania ha destruido primero una de las bases de su economía, que era el acceso a la energía barata rusa. Esto ya se está notando en el hundimiento de las ventas de los sectores intensivos en energía, luego de la industria en general, a la parálisis de la economía en su conjunto, y ahora luego empiezan a recibir presiones para tomar medidas también contra China, que es otro de los pilares de la economía de Alemania. Entonces, claro, ante esa situación, pues también las tensiones en Alemania han sido muy fuertes, porque, bueno, evidentemente hay los fabricantes de automóviles que están haciendo vehículos eléctricos más caros y peores que los chinos. Este es el problema de fondo, pues evidentemente están deseando que se adopten medidas, pero claro, el gobierno alemán sabe que esto tiene consecuencias inmediatas también tremendamente negativas para Europa. Pero bueno, vamos a ver esto cómo evoluciona, porque ahí venían estas dudas o estas reticencias por parte de Scholz, pero no hay que ser optimistas en absoluto. Probablemente nos vamos a enfrentar muy rápidamente a vehículos eléctricos más caros, todavía más caros de los que son, como consecuencia de haber cerrado la entrada a estos vehículos chinos que son más baratos y más eficientes, ¿no? Y teniendo en cuenta hasta qué punto esa élite occidental está en pánico por el contexto geopolítico, pues parece que están dispuestos a todo con cualquier medida que sirva para hacer daño o a Rusia o a China es válida, por muy dañina que sea para los ciudadanos europeos y para la economía europea. Pasando a otro tema, Adrián, ¿cómo está, valga la redundancia, el tema del uranio en Europa y cómo influye en su economía? Bueno, es un tema interesante porque hasta hace muy poco se ha hablado muy poco de este tema, pero curiosamente hemos hablado ahora mismo de los problemas estructurales de Alemania, pero se ha hablado muy poco de los problemas estructurales de Francia en concreto, como una Francia que había desarrollado políticas energéticas radicalmente distintas de las de los otros países, con una apuesta a fondo por la energía nuclear, una apuesta que tenía mucha lógica desde el punto de vista medioambiental, si se quiere, ¿no? Medioambiental y de eficiencia energética también, pero que claro, que tenía una base de carácter claramente neocolonial. Era el acceso sistemático a la disposición de uranio en los países africanos a precios extraordinariamente bajos, ¿no? Bueno, y lo que está sucediendo es que, claro, estos precios extraordinariamente bajos se mantenían en base a ese sistema neocolonial, en base al cual las naciones que se han hecho independientes, en la práctica siguen dependiendo de la metrópoli, porque la metrópoli controla a los gobiernos de esos países, pues a través de promesas o de amenazas o de chantajes, etcétera. Con lo cual se sigue manteniendo el control de la economía, los efectos de materias primas, de utilización como mercado, etcétera. Bueno, lo que está ocurriendo es que estamos asistiendo a una auténtica rebelión de cada vez más países africanos y en concreto de países como Níger, que son los grandes países productores de uranio para Francia. Esto ha hecho ya disparar los costes del uranio para Francia y al final para Europa, y esto ya va a representar un problema fundamental para el mantenimiento de la eficiencia del sector energético en Francia, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo evoluciona, porque estamos hablando en principio de un incremento de precio, no de una pérdida de acceso. Es decir, gobiernos como el de Níger se están abriendo a la economía china, a la economía rusa, pero no se están cerrando a mantener relaciones comerciales y vender sus productos a Europa y a Francia en particular. Pero claro, esto es algo que depende mucho de cómo evolucione el contexto geopolítico. En principio estamos ante un incremento radical de unos precios que estaban artificialmente
altibajos y de un interrogante de fondo sobre lo que son las políticas que ya se estaban poniendo en marcha de expansión radical de la energía nuclear como una alternativa aparentemente necesaria ante unas políticas energéticas que estaban en Europa, que estaban en un callejón sin salida, ¿no? Con esa pérdida del acceso a la energía barata rusa por un lado, con unas energías renovables que, bueno, dan de sí lo que dan de sí, que se ponen en marcha por razones medioambientales pero que no son eficientes, y con un problema, en principio, unos objetivos medioambientales que aparentemente se cumplían con la energía nuclear, y con base a todos estos criterios pues parecía lógico que Francia y otros países volviesen a apostar otra vez radicalmente por una expansión de este modelo energético, pero ahora vemos que esto ya tiene un lastre importante con este incremento radical de los precios del uranio. Muchas gracias, Adrián. Muy bien, Javier, gracias a vosotros. BRICS, G7, OPEC, FMI, Banco Mundial, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización, al contado.